Hoy presentamos Derechos Humanos de los Indígenas. Adelante. Hoy analizamos el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué opinión les merece el análisis de dicho artículo, los derechos conferidos a los pueblos indígenas y sus habitantes? Vamos al video resumen y posteriormente, sí, me gustaría que plasmaran sus opiniones en YouTube o me las hicieran saber la próxima sesión. Un gusto estar con ustedes, chicos. Entremos en materia. ¿Qué tal, abogados? Muy buenos días. Un placer saludarles en este video resumen de la sesión de garantías sociales e individuales. En esta clase analizamos el artículo segundo de la Constitución que se refiere a los derechos humanos conferidos a los indígenas, el reconocimiento de su autonomía y todo lo que implica esta protección estatal para este sector considerado vulnerable en nuestra población. De esa manera analizamos que estos pueblos indígenas y sus habitantes tienen derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad social, al desarrollo económico, a su desarrollo cultural, a todo lo que manifiesta el artículo segundo de este ordenamiento federal llamado Constitución Política. Pero haciendo un análisis exegético y hermenéutico, llegamos a la conclusión que los mismos derechos que tienen los indígenas los tenemos nosotros, porque a final de cuentas todos somos mexicanos con mismos derechos y mismas obligaciones. Recuerden que conceder derechos de más implica un estado de privilegio, pero el Estado muchas veces no es capaz de garantizar el cumplimiento de estas garantías. ¿Por qué? Por sesgos culturales, por sesgos cognitivos, porque no hay presupuesto, por ignorancia de estos dispositivos legales. Y recuerden, el exceso de protección conlleva a la desprotección. Si bien es cierto, estamos analizando estos artículos de manera deontológica o del deber ser, también es cierto que hay que contrastarlo con la ontología o con el ser o con la cruda realidad. Si muchas veces para la parte de la civilización, porque así lo manifiesta la misma Constitución, está un poquito complicado que el Estado garantice que se cumplan todos y cada uno de los derechos subjetivos y derechos humanos para su debido desarrollo. Imagínense para los pueblos indígenas que se encuentran en una situación de misma segregación, pues promovido desde el Congreso de la Unión con estas leyes prácticamente equiparables al apartheid, es decir, las leyes de segregación, y parece que quieren mantener el status quo contra los pueblos indígenas porque los tratan como si ellos no fueran capaces de valerse por ellos mismos, cuando a fin de cuentas todos somos mexicanos con mismos derechos humanos y mismas obligaciones, mismas facultades y mismas prerrogativas. Y todos estamos obligados a lo mismo. Por lo tanto, el artículo segundo sí contiene una legislación que hay que criticar y hay que darle un enfoque interdisciplinario en virtud de lo ya manifestado. Si los indígenas son mexicanos, así reconocidos por la ley, tanto tienen derecho ellos como nosotros. No hay distinción, porque el artículo cuarto constitucional, como veremos más adelante, lo manifiesta. No hay diferencia. Hombre y mujer es igual ante la ley. Todos somos mexicanos, todos tenemos mismos derechos y obligaciones. Nada más que aquí el legislador quiso verse un poquito progresista y como que le quiso dar mucha protección a los pueblos indígenas que a final de cuentas los dejó en un estado de indefensión, porque le confiere facultades al Estado para velar por esta integridad, reconocer la autonomía, usos y costumbres y a la mera hora no va a saber qué hacer, porque también les está facultando esta situación de crear tribunales para que decidan de manera interna sus controversias y estas decisiones las tiene que validar a su vez un tribunal del Estado. El exceso de protección, recuerden, conlleva a la desprotección, o lo que es lo mismo. Tanto quiso el diablo a su hijo que hasta un ojo le sacó, pues ahí lo está acaricia y acaricia, pues le saca el ojo. Aquí lo mismo. El Estado quiere garantizar de una manera general e integral y hasta además a los pueblos indígenas que los está dejando en indefensión. Y también eso se puede prestar para cuestiones políticas. Eso no hay que olvidarlo. Por lo tanto, chicos, si todos somos mexicanos al grito de guerra, si todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos las mismas obligaciones, no hay necesidad de crear una ley especial.
por lo que vimos hoy en clase. Muy bien, jóvenes, para la próxima sesión analizaremos el artículo tercero de la Constitución y el cuarto, y ahí nos daremos cuenta que efectivamente la ley aplica para todos, no hay distinción. Y también la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, entre otros factores que analizaremos más adelante. ¿Lo recuerdan, jóvenes? Ya analizamos el artículo primero constitucional, cuál es su objetivo, cuáles son sus principios. Analizamos el artículo segundo, protección a los pueblos indígenas y sus habitantes. La próxima sesión analizaremos el artículo tercero, derecho a la educación. El artículo cuarto, la igualdad ante la ley. Y vamos a chutarnos prácticamente todos los derechos humanos del 1 al 29 y sus garantías. Vamos a hacer este estudio dogmático para que tengan este antecedente y en la materia de amparo más o menos lleguen con un poquito de información fidedigna de lo que son los derechos humanos, las garantías del Estado y cómo hacerlos valer ante un abuso de autoridad. Por mi parte sería todo y cuanto en esta sesión. Les mando muchos saludos y nos vemos la próxima. ¿Cuál es su opinión en cuanto al tema de hoy? ¿Consideran que efectivamente el Estado está obligado a garantizar la protección más amplia a los pueblos indígenas creando leyes especiales para ellos o consideran que esto los puede dejar en estado de indefensión? Comenten, participen y déjenos todas sus sugerencias en el cuadro de diálogo de YouTube. Nos vemos. Bonito día.